Vamos a orar. Le damos gracias a Dios, amén, porque su palabra es buena. Y vamos a orar en esta noche todos juntos. Señor, te damos gracias por tu bendición, mi Dios. Te damos gracias, Señor, pues tú, Señor, has sido fiel, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos la das. Gracias, Señor, porque cambia nuestra vida, Señor. Padre, en esta noche que tomamos este tiempo para meditar en tu palabra, Señor, pedimos, Señor, mi Dios, que nos ayudes, Señor. Que si alguien ha venido, Señor, con alguna preocupación, si alguien ha venido, Señor, con alguna cosa que los pueda distraer, Señor, de tu palabra, te pedimos que tú les ayudes, Señor, que pongas tu mano sobre ellos, les des paz, Señor, mi Dios, que podamos todos, Señor, considerar, disfrutar tu palabra, Señor. Permite, Señor, oh Padre, que estos videos, Señor, que salen, que estos, Señor, todas las veces que tu palabra sea compartida, Señor, oh Padre, en línea, que, Señor, tú lleves tu palabra, Señor, a los corazones de los que, cada uno que lo necesita oír, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestro lugar, vamos a sentarnos en esta noche. Como dicen, ¿verdad? Me he atrevido a ponerle título, ¿verdad?, a este mensaje. Estamos considerando la palabra de Dios en esta noche y una de las cosas que resaltan en esta palabra es desechando, deseando y creciendo. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 2 de Primera de Pedro, pero tenemos que considerar el capítulo 1 también porque es parte de esa conexión de la cual la palabra de Dios nos lleva. Ahora, nosotros hemos leído esta porción de la palabra de Dios donde Dios pide que seamos santos porque Él es santo, ¿verdad? Donde Pedro escribe, ¿verdad? Y donde el Señor nos llama a una manera de vivir que es santa. Y nosotros podemos ver, en inglés dice: but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. Dice aquí la palabra de Dios que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso aplica a nuestra vida cada día, ¿verdad? Nuestra manera de vivir. Todos los días estamos levantándonos, arreglándonos, saliendo, ¿verdad? A este mundo, al trabajo, a la escuela, a donde vayamos, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos pide que nosotros seamos santos, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir. Y entonces miramos que nosotros aquí, como dice en inglés, be holy in all your conduct. Y nosotros queremos, ¿verdad?, mirar cómo continúa el capítulo aquí en Primera de Pedro. Vamos a leer el 18 al 19, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, miramos aquí que la palabra dice, ¿verdad? En inglés dice: knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ,
as of a lamb without blemish and without spot. Entonces, qué interesante es que la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Está llamándonos a reconocer que fuimos rescatados, ¿verdad? Fuimos rescatados de una manera de vivir de antes. Entonces, nuestra manera de vivir de ahora debe de ser diferente, ¿verdad? Debe de ser mejor. Y nosotros, ahí es donde podemos entrar, ¿verdad? Al capítulo 2, donde dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leer el versículo 1 primero. Primera de Pedro 2, 1. Desechando, pues, digan conmigo, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ok, entonces la palabra de Dios aquí, Pedro, ¿verdad? Empieza a enseñar, empieza a hablar. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Desechando. En la vida cristiana, ¿verdad? El Señor pide que nosotros entreguemos todo lo que es malicia, todo lo malo, todo lo que no es bueno. Que lo entreguemos, que lo desechemos, que lo quitemos intencionalmente, ¿verdad? Que lo trabajemos con Él. Nosotros sabemos que es obra del Espíritu Santo, que el Señor nos ayuda, pero también es decisión, ¿verdad? De cada uno de nosotros el intencionalmente no hacer ciertas cosas, ¿verdad? Para vivir de una manera mejor delante de Dios, para esforzarnos, para, ¿verdad? Que nosotros podamos cambiar esa manera, esas cosas. Dice desechando, pues toda malicia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros sabemos que la malignidad, lo malo, ¿verdad? Viene del interior de una persona. Puede ser un mal pensamiento que conduce a un acto pecaminoso, algo que es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que desechar, dice aquí la palabra de Dios. Y empieza, ¿verdad? Aquí con toda malicia, todo engaño, ¿verdad? Todo engaño, falsedad, ¿verdad? Que se acumula en la mente. Una mente ajena al conocimiento de Dios puede tener muchas cosas, ¿verdad? Y si nuestra mente no es alimentada por la palabra de Dios, nosotros no podemos decir, no, pues esto es solo para los nuevos, los principiantes, ¿verdad? Los que, ¿verdad? Yo antes pensaba este versículo, oh, wow, mira ¿verdad? No, Dios, ahora estoy aprendiendo, ¿verdad? El Señor nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que cambiar, porque a veces vamos creciendo y vamos pensando, ok, pues no, ¿verdad? No pienso así, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo he aprendido este año es que yo tengo que mirarme bien, o sea, con honestidad delante de Dios, examinarme bien, ¿verdad? No, a veces uno tiene opinión de uno propia muy, muy buena, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que hay que trabajar. Y entonces aquí, ¿verdad? Todo engaño, toda hipocresía, ¿verdad? Todo acto engañoso, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver que habla aquí la palabra de Dios, envidias, ¿verdad? Envidias, todo sentimiento de tristeza o enojo. Y esa es una de las cosas que esta porción la busqué aparte, pero es como que una persona puede experimentar cierta como tristeza o enojo porque otra persona, ¿verdad?, tiene algo que ellos no tienen, o puede ser que la persona no tiene algo que ellos desearan tener, que alguien más posee, ¿verdad? Entonces puede ser algún tipo de envidia, ¿verdad? Y todas las detracciones, ¿verdad? Murmuraciones, o hablar en contra de alguien. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Aprendiendo sobre la lengua, ¿verdad? Y lo que tremendo es porque tenemos que, el estándar de nuestra vida tiene que ser diferente, ¿verdad? A los demás. O sea, a veces, ¿verdad? Uno dice, no, pues que uno no sobresalga o que no cause mucha atención o alguna cosa, pero el Señor nos ha llamado a ser diferentes, a sobresalir, ¿verdad? A ser santos. No porque tenemos que comprobarle a alguien más, sino porque el Señor, ¿verdad? Queremos agradarlo a Él.
Y ya yo tengo un sobrino que le decía a mi otro sobrino, pero hay un Dios que te está mirando, le decía. Y yo sé que hay, ¿verdad? Que nosotros estamos delante del Señor y estamos caminando delante del Señor. Y qué hermoso que el Señor sea quien dé testimonio, que el Señor sea quien considere de nuestra vida un buen caminar, o sea, una vida santa, una conducta buena. Y entonces es importante trabajarlo, pero miramos aquí que no solo debemos de desechar. Una de las cosas que yo he aprendido también es que si nos quedamos en la área o en la parte de solo voy a evitar el pecado o solo voy a tratar de no hacerlo, nunca vamos a crecer, sino que es como solamente huir como del pecado del enemigo, sino que Dios quiere que nos extendamos y que no solo nos alejemos de eso, sino que crezcamos y nos estiremos y que seamos más apegados o cercanos al Señor. Que nuestras metas sean más altas en la obra de Dios. A veces nuestras metas espirituales no son muy altas, no son muy grandes. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros nos esforcemos, que nos retemos, que crezcamos en la obra de Dios. Yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros compartamos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos desarrollemos en la área que Dios nos ha dado, en el talento que Dios nos ha dado, en la manera que Dios se va a glorificar en tu vida. Tal vez sea diferente a la otra persona, pero nosotros no solo debemos de quedarnos en desechar o en alejarnos de esas cosas que no son, sino que Dios quiere que vayamos a crecer. Y para crecer, la palabra de Dios aquí nos da algo muy importante, porque dice aquí, ¿verdad? Ya leímos el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice aquí, desead. Digan conmigo, desead. Tenemos que desear como pueblo de Dios. No solo, ¿verdad? Las personas que miramos alrededor de nosotros que están creciendo, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Una de las cosas, yo sé que, ¿verdad? No todos estamos aquí, ¿verdad? Hoy, pero hay personas en esta congregación que yo las he visto, no sé, tal vez es mi opinión, pero yo las he visto crecer espiritualmente. Como antes eran diferentes y ahora han crecido y es por la palabra de Dios, porque de alguna manera se han interesado en escudriñar, en leer, en estudiar, en crecer en la palabra de Dios. Y es interesante porque dice aquí la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, antes de poder hacer todo lo demás, el desear crecer está en cada uno de nosotros. Yo sé que eso requiere esfuerzo, tiempo, concentración, ¿verdad? Uno tal vez ya puedes decir, es que ya ni tengo tiempo de nada, ya trabajo todo el día, ya estoy bien cansada, cuando llego me despierto cansada, porque así es, la vida es corrida. Pero si queremos crecer en el Señor, tenemos que desearlo primeramente. Tenemos que desear en nuestro corazón tener unas metas más altas espiritualmente. Yo creo que esta congregación es una congregación en la cual hemos recibido mucho de la palabra de Dios. Hemos sido bien alimentados por la palabra de Dios, pero también está nuestra parte aparte, que a todos nos falta, primero a mí, a todos nos falta crecer en la palabra de Dios. Más, crecer más, ¿verdad? Qué bonito es, ¿verdad? Cuando todos en la congregación estamos creciendo en la palabra, ¿verdad? Cuando todos, ¿verdad? Todos estamos creciendo, escudriñando, leyendo, ¿verdad? No solo tal vez escuchamos, ¿verdad? Tal vez alguien en la radio o alguien, ¿verdad? En algún otro lado, sino que nosotros mismos leemos y sabemos dónde está y dónde se encuentra. Y para aquellos de nosotros que no tenemos tan buena memoria, ¿verdad? Lo vamos a tener que leer 10 veces, ok, está bien, así, o lo vamos a tener que escribir o pegarlo en la pared. Algunas estrategias que tú puedas adquirir en tu vida.
podemos hacer algo diferente para aprender la palabra de Dios. Pero todo empieza, como dice aquí, ¿verdad? Las Escrituras nos enseña Pedro, ¿verdad? Que tenemos que desear. Y da este ejemplo, ¿verdad? Como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahora, nosotros sabemos este ejemplo, lo hemos oído, ¿verdad? Y hoy estoy entendiendo yo, ¿verdad? Que es como un ejemplo de así lo debes de desear, ¿verdad? Así lo debes de desear. Como un recién nacido desea leche de pecho. Así, ¿verdad? Yo no sé cuántos de nosotros somos mamás, levanten la mano si alguien de verdad han tenido la experiencia de darle de mamar a un bebé, pero cuando no tiene suficiente leche o cuando ese bebé tiene hambre, padre, ¿verdad? Grita, ¿verdad? Pero alaridos, ¿verdad? Entonces yo digo qué tremendo es el deseo del cual la palabra de Dios nos llama a añorar. Pedro nos enseña, ¿verdad? Aquí en su palabra, cómo nos llama a añorar su palabra, a añorar. Dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Esa leche, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. As newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, ¿verdad? Entonces, añorarla, desearla, anhelarla, ¿verdad? ¿Y por qué no tomamos un minuto en nuestra mente y hacemos un examen, ¿verdad? ¿Cuánto anhelo yo la palabra de Dios, verdad? ¿Cuánto anhelo yo la palabra? ¿Cuánto necesito yo la palabra de Dios en mi vida? Lo necesitamos mucho y más de lo que entendemos a veces, ¿verdad? Porque eso cambiaría nuestra vida. La palabra de Dios transforma nuestra mente, toca nuestro corazón. Y yo creo que cuando vamos creciendo en el Señor, a veces nos acostumbramos a tener acceso, nos acostumbramos a oírla, a poder venir a la iglesia, a escucharla aquí en una radio, en una video, ¿verdad? Hay mucho acceso a ella, pero eso no significa que la estamos deseando. Eso significa que la estamos añorando, ¿verdad? Y yo creo que nosotros podemos tener cada vez una meta más alta, empezando conmigo, cada uno, ¿verdad? Yo creo que cada uno podemos añorar más la palabra de Dios, desearla más en nuestra vida, porque esto cambiaría, ¿verdad? Todo. Entonces nosotros, ¿verdad? Queremos tener, debemos de tener o añorar la palabra, ¿verdad? Entonces en 1 de Pedro 1:23 dice ahí la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Uno de los cambios que podemos ver que podemos ver rápidamente o fuertemente cuando alguien empieza a conocer al Señor, ¿verdad? Y empieza a buscar esa palabra, a leerla, su vida empieza a cambiar, a ser transformada. Empiezan a buscar la presencia de Dios, empiezan a cambiar, hasta su rostro cambia, ¿verdad? Ellos cambian, ellos aceptan al Señor Cristo, su sangre preciosa los lava, ¿verdad? De ahí comienza todo. Pero nosotros al crecer en el Señor aún nos falta más, ¿verdad? No podemos como considerar que, ¿verdad? El que está principiando, ¿verdad? Que no conoce. No, porque nosotros también debemos estar mucho más adelante, ¿verdad? Para que la iglesia, para que todos nosotros podamos ir creciendo más, ¿verdad? Animándonos unos a otros, ¿verdad? Como estábamos hablando el domingo, animados unos a otros con estas palabras, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios es poderosa, o sea, y cambia la vida, cambia, transforma. Miramos, ¿verdad? En Salmo 119, 101, no sabemos, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Este versículo yo lo recuerdo a Eunice, yo recuerdo a Eunice, yo sé, este versículo se enseñó a los niños y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es tan poderoso, ¿verdad? Que sepamos, ¿verdad? Esto, que la palabra de Dios es una guianza para nuestra vida, es una lámpara, ¿verdad? Nuestros pies, o sea,
es lumbrera en nuestro camino. Miramos en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Afecta nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser entero, ¿verdad? ¿Cómo es? Yo digo, y si tenemos acceso a ella todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo Dios, ¿verdad? Hace esta transformación. Yo recuerdo de la universidad, cuando estaba en la universidad, y hace tiempo, ¿verdad? Espero que lo diga bien, pero hace tiempo yo me recuerdo que estaba tomando una clase del tabernáculo y cuando hacían los sacrificios y cuando venían los sacerdotes que iban a hacerlos, ¿verdad? Tenían un lugar de agua donde se lavaban las manos, ¿verdad? Y una de las cosas que en ese estudio, ¿verdad? Estábamos mirando era que cómo el agua refleja tu rostro, refleja cómo tú eres, ¿verdad? Cómo tú te ves, así es la palabra de Dios para mi vida. O sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Uno la abre y la lee y automáticamente estás ya analizando tu vida, tu conducta, Dios empieza, el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en nosotros, ¿verdad? Y entre más la tomamos y más la leemos y más la escudriñamos, yo sé que la obra de Dios, que Dios está haciendo en nosotros, va a ser más profunda, va a ser una obra tan buena en nuestra vida, ¿verdad? Yo sé que tal vez muchos de nosotros, tal vez nos cuesta, podemos decir, no, me falta mucho para ser santo, ¿verdad? Pero diríamos, pues, ¿qué tanto esfuerzo, qué tanto trabajo estamos haciendo para tratar de crecer en esa área, ¿verdad? Porque yo, de verdad, en mi vida he tenido muchas áreas en las cuales he trabajado, ¿verdad? He estudiado, me he esforzado, ¿verdad? En todo, en mi familia, en mi hogar, en la escuela, he tratado, ¿verdad? Y una de las cosas que yo digo en mi vida, yo tengo que esforzarme más en esta área, o sea, más, crecer más, llenarme más, porque cuando uno está estudiando, uno está leyendo, uno está viendo la palabra, uno se regocija, o sea, de la palabra de Dios viene un gozo, una fuerza, que Dios está haciendo tal cosa, que Dios puede perdonar a tal pueblo, que Dios libró a tal, ¿verdad? Que Dios hizo tal cosa. Y cuando te levantas en la mañana o cuando te acuestas en la noche o cuando oyes un canto, tú recuerdas la palabra que has leído y tú dices, wow, qué grande es el Señor, qué poderoso es Dios. Entonces yo creo que entre más individualmente cada uno de nosotros buscamos, ¿verdad?, esta palabra, más vamos a poder también a dejar que esa palabra haga una obra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Tal vez las cosas que pensamos que eran bien o correctas no las son. Tal vez nuestras actitudes no son tan buenas como pensamos que eran. Tal vez, ¿verdad?, hay cosas que hay que cambiar que solamente Dios puede tratar en nosotros, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es que Dios nos ha dado las Escrituras, su palabra, ¿verdad? 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿verdad? Habla la palabra de Dios y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y esto me hace a mí entender que Dios está queriendo hacer un tratamiento en nosotros, ¿verdad? Un trabajo en nosotros. Dios nos quiere preparar para toda buena obra. Y dentro de eso necesitamos, ¿verdad?, ser trabajados para ser perfectos, ¿verdad? Para ser útiles en las manos de Dios. Y entonces, qué tremendo es, qué importante es desear la palabra inicialmente, porque si no la deseamos, no vamos a querer esforzarnos en ella o más y más y más. Y una de las cosas que yo he notado es que entre más uno la lee, más la quiere leer. Entre más uno busca, más quiere entender, más quiere aprender. Y
en el camino cristiano, ¿verdad? Hay diferentes tiempos de la vida. Hay tiempos cuando uno está tal vez muy animado, hay tiempos donde uno se siente más cansado, ¿verdad? Hay tiempos donde uno está luchando con algo. Y en medio de todo eso, la palabra de Dios nos puede ayudar. O sea, la palabra de Dios nos puede transformar, cambiar, a levantar, ¿verdad? Animar, traer fortaleza a nuestra vida, cambiar nuestro ser, ¿verdad? Entonces, qué poderoso es, dice la palabra de Dios en Santiago 1:22, que hemos estado estudiando, ¿verdad? Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿cómo es que tenemos que desear la palabra, aprender la palabra, poner la palabra en práctica? O sea, todo es como una orden en la cual va. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que hemos pedido he pedido en mi corazón de antes, ¿verdad? Señor, ayúdame a orar, ayúdame a leer, ayúdame, ¿verdad?, a poner en práctica tu palabra. O sea, todas esas pueden ser oraciones en nuestra vida, ¿verdad? Señor, ayúdame a querer, ayúdame a desear, ayúdame a amar, ayúdame, ¿verdad? Señor, ayúdame a amar, estar, ¿verdad?, hablando contigo, ayúdame que esto venga en mi vida, ¿verdad? Ayúdame, Señor, que nazca en mí, Señor, ayúdame para abrir tu palabra, para entenderla, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros decimos, es que no mucho me gusta leer, ¿verdad? Es fuerte, es difícil, ¿verdad? Tengo que estar luchando con las palabras. Y hay tanto ahora, hoy en día, ¿verdad? Hay tanto accesible a nosotros. El teléfono, puedes bajar una aplicación y en esa aplicación, ¿verdad?, puedes poner ahí qué libro quieres escuchar, qué capítulo, qué versión, inglés y en español, ¿verdad? Y le empujas el botón y lee, ¿verdad? Ahí está, y puedes escuchar la palabra de Dios. Y qué tremendo, si quieres aprender un poquito más de algo, ¿verdad?, que no entiendes, ¿verdad? Uno puede pedir, ¿verdad? Hay hermanos aquí que yo sé que se acercan al pastor: mire, pastor, ¿qué significa esto? Ayúdeme, no estoy, ¿verdad? ¿Verdad? Y hay cosas que uno pues no, ¿verdad? Así decimos en la dominical, porque hemos estado estudiando, ¿verdad? Primera de Pedro, segunda de Pedro, ahí vamos, ¿verdad? Pero que hay cosas, ¿verdad?, que uno tal vez no lo entienda todo. Hay partes que, ¿verdad?, necesitamos crecer o más adelante vamos a entender, no sé, pero el deseo es tan importante. El deseo es tan importante, ¿verdad? Si miramos en Lucas 11:28, dice aquí: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? En Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Y entonces qué hermoso es, ¿verdad? Ver, ¿verdad? Así como aquí también dice en Primera de Pedro 1:25, ahí mismo, ¿verdad? La palabra más la palabra del Señor permanece para siempre. Y entonces está en nosotros, ¿verdad? Está en nosotros estar como examinándonos, ¿verdad? Estar como tratando de ver, ¿verdad?, en qué áreas puede nuestra vida cambiar, puede crecer. Yo creo que a veces, ¿verdad?, pasamos el día, sufrimos, a veces estamos cansados, a veces no estamos tan animados, pero yo sé en mi corazón que si pudiéramos dedicarle un poco más tiempo a la Escritura, más a la obra de Dios, seríamos más felices, ¿verdad? Yo creo que es más gozo, más en la vida de uno, el Señor lo llena a uno, ¿verdad? En su presencia, en su palabra, en todas las maneras, ¿verdad?, que podamos crecer en la obra de Dios. Nuestra calidad de vida aquí en la tierra es mejor, ¿verdad? Y entonces, qué tremendo es desear la palabra, quererla, añorarla, anhelarla, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desearla, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es, ¿verdad? Es importante. Miramos la otra parte aquí, que es
versículo 2, la otra parte del versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación, para que crezcáis, ¿verdad? Entonces ya miramos, ¿verdad? Desechando, ¿verdad? Desechar todo lo que tenemos que desechar, todas las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Desechando, ¿verdad? Todas las cosas que no están bien. Deseando la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podáis, ¿qué? Crecer. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. No podemos ser igual, ¿verdad? Año tras año, ¿verdad? En la misma situación, luchando con los mismos pecados, ¿verdad? Y yo sé que hay que tener misericordia. Todos hemos pasado cosas difíciles, ¿verdad? Que tenemos que enfrentarlas y pues ni modo, ¿verdad? Y que el Señor nos ayuda. Pero yo sé que si buscamos al Señor, entre más y más lo buscamos, el Señor nos va a dar la victoria en las áreas que sean, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer libre a cualquier persona que necesita ser libre, ¿verdad? Si ellos desean, ¿verdad? Dejar eso para que Dios cambie sus vidas, ¿verdad? Yo sé que si piden al Señor, Dios puede hacer una obra. Y nosotros como personas que estamos buscando al Señor año tras año, ¿verdad? Que hemos ya conocido al Señor de años, ¿verdad? Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir creciendo. Nuestra iglesia, esta iglesia y la iglesia en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros somos un pueblo de Dios que debemos saber la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos crecer en la palabra de Dios. Y como les digo, si son como yo, la vamos a tener que leer unas cuantas veces, está bien. Hay que leerla unas cuantas veces, hay que memorizarla. ¿Y dónde estaba eso otra vez? Pero yo creo que lo oí. ¿Dónde fue ahí? Otra vez, ¿verdad? Hay ejemplos aquí en nuestra congregación, ¿verdad? Hay personas que uno les puede preguntar, y hermano, ¿en dónde, verdad? Y ellos te dicen rápido, porque ellos ya han memorizado, ya saben, tienen un talento, un don, Dios les ha dado. Pero también si les preguntamos, se han esforzado en leer la palabra de Dios. Si les preguntamos, ellos te pueden decir, ¿verdad? No, la tuve que escribir, no, la tuve que, ¿verdad? Hay muchas maneras. Podemos pegar papeles en nuestra casa con la palabra escrita. Podemos ponerla en la refri y repetirla a nuestros hijos, ¿verdad? Podemos llevarla en el carro, ¿verdad? O cada vez que te subes al bus, sacas tu papelito y ya sabes que ese versículo te lo vas a memorizar, ¿verdad? Cada vez, o sea, esas metas, ¿verdad? En las cuales nosotros podemos tratar de crecer en leer la palabra de Dios. ¿Verdad? Una de las metas que cuando estábamos empezando otra vez las clases dominicales, ¿verdad? Que les animo a todos que vayan a la clase dominical, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que les digo, bueno, vamos a entrar a los profetas menores, digo, ¿verdad? Estábamos cuando nos tocó estudiar Apocalipsis, dije yo, voy a sudar, pero después en los profetas menores dije yo, ¿verdad? Bueno, es diferente estudiar los profetas menores que Mateo, tal vez Marcos o Lucas, ¿verdad? Hay cosas que yo digo, bueno, pues tal vez no sé si es solo mi opinión, pero hay cosas que son más difíciles para mí personalmente, ¿verdad? Entonces yo les dije a las hermanas, ok, vamos a entrar a los profetas menores y vamos a entrar todas juntas, o sea, ayúdenme porque vamos a leer todas juntas y vamos a estudiar y Dios nos va a ayudar, o sea, Dios nos va a ayudar a aprender, a entender, Dios nos va a ayudar. Pero tiene que haber como, ¿verdad? Tal vez no somos tal vez el ejemplo ideal, pero tiene que haber un deseo de decir, ok, tal vez nunca he leído Tesalonicenses, primera, segunda, no sé, tal vez no entiendo Oseas o algún libro de la palabra, pero Señor, en tu nombre, ¿verdad? Yo voy a leerlo y ayúdame, Señor, ¿verdad? Ayúdame y hay que leerlo, ¿verdad? Lo puede, como hemos aprendido, uno lo puede, bueno, yo tal vez soy maestra y me gustan ciertas estrategias, ¿verdad? Lo puedes leer todo seguido, ¿verdad? Puedes leerlo. Ok, ahora voy a decidir estudiar el capítulo 1, ok. Me gustó el versículo tal, me lo voy a memorizar, ¿verdad? Voy a leerlo otra vez porque lo tengo que aprender mejor, porque me quiero recordar que en el primer capítulo dice tal cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que hay diferentes maneras, ¿verdad? Pero yo digo, cada uno vamos a encontrar la manera en que nosotros aprendemos. Tal vez no vamos a aprender como la otra persona, ¿verdad? Pero vas a aprender como Dios te va a ayudar a ti a aprender. Y entonces cada uno vamos enfrentando, ¿verdad? Y enfrentando temores, a veces cosas que tenemos que enfrentar.
en el estudio, ¿verdad? Lo que es estudiar la palabra, lo que es leer la palabra, y cada uno, ¿verdad? Porque especialmente, ¿verdad? Yo digo, nosotros adultas tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos nuestras generaciones, ¿verdad? Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a hablar cosas que son, y entonces alimentar nuestra vida para que no salga todo lo que tenemos que desechar, y en eso sale todo eso, pero no sale de la palabra. O sea, tiene que salir más de la palabra de nuestra boca, de nuestra vida, que de las cosas que tenemos que desechar. Ojalá que vayamos creciendo, ¿verdad? Y poco a poco añorando y pongámonos metas, ¿verdad? Y no tengamos temor en estudiar la palabra. Si tal vez algunos estamos, tal vez tú ya tienes tu técnica, ¿verdad? Ya sabes, ok, me siento en la mesa, como dice René, me siento en la mesa, ahí estudio, en la mesa del comedor, ahí mi cuaderno y mi lapicero, no sé, cada quien lo hace diferente, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude a desear esa palabra, porque si nosotros buscamos, ¿verdad?, más y más, yo sé que Dios va a hacer obras más grandes en nuestra vida. Y yo sé que cuando vengan personas a esta congregación van a poder ellos sentir y saber que conocemos la palabra de Dios, que estamos preparados en esa área, ¿verdad? Que ellos puedan venir y puedan ellos escuchar, ojalá, de poco a poco de cada uno, ¿verdad? Los que estamos aprendiendo aquí, que como yo, ¿verdad? Estamos aprendiendo la palabra, ojalá tener un poquito más, ¿verdad? De ella, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, el recibir esa palabra para crecer en ella, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros no necesariamente ganamos por nuestras obras la salvación, pero sabemos que nosotros estamos trabajando hacia crecer en esta santidad, en este carácter, en esta conducta, en todas las cosas que tenemos que hacer, y al fin de todo vamos a poder dar buenas obras, van a poder salir cosas buenas de nuestra vida. Entonces, por la palabra de Dios nosotros crecemos, ¿verdad? Podemos nosotros ir creciendo en esta área. Vamos a Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Lo voy a leer aquí. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces yo sé que nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios, queremos crecer, ¿verdad?, en el Señor, y que el Señor nos ayude, porque ¿verdad?, nosotros sabemos que hemos crecido ya, pero nos falta crecer aún más, ¿verdad? Nos falta crecer aún más, y no es necesario que nadie nos diga, ¿verdad? Yo creo que nosotros podemos, yo sé que la palabra del Señor nos dice, nos anima como hoy, ¿verdad? Así, pero es necesario que nosotros también, ¿verdad?, seamos sinceros en nuestra vida y podamos nosotros anhelar más, desear más, crecer más en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo sé que a veces vamos a estudiar un versículo y se nos va a olvidar, pero lo estudiamos otra vez, ¿verdad? Y a veces tal vez vamos a ir a una predicación de tal versículo y tal vez ya hemos oído ese versículo, pero nuestra actitud va a ser algo nuevo. El Señor me va a enseñar hoy algo mejor, algo que yo aún no entiendo, ¿verdad? Una de las cosas que estábamos hablando también con las hermanas es que cuando hemos oído una porción de la palabra y de repente la oímos otra vez y de repente la oímos otra vez, yo creo que algo el Señor nos está tratando de enseñar, ¿verdad? Porque si el Señor nos vuelve a hablar y nos vuelve a hablar en la misma área, es porque yo creo que el Señor algo está diciendo en nuestra vida. Y sinceramente yo les puedo decir de mi parte, me falta crecer. Yo necesito crecer más, yo tengo que crecer más, y yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar eso en nuestra vida, ¿verdad? ¿En qué manera? Si algo te está haciendo estorbo de no hacerlo de cierta manera, hazlo de otra manera, pero busquemos la palabra, porque yo creo que eso nos va a ayudar a crecer más. Y también
¿verdad? Y ustedes saben que estamos en los días finales, ¿verdad? Hay profetas falsos, hay doctrinas erróneas, hay muchas cosas que vienen. Y si nosotros no conocemos la palabra, ¿verdad? O si nosotros tal vez estamos esperando que solo nos enseñen o que alguien más nos diga, ¿verdad? Yo creo que Dios nos puede ayudar, ¿verdad? El Señor nos puede ayudar a crecer, ¿verdad? Hay personas que ¿verdad? Yo como que recuerdo, ¿verdad? Como Mamá María, ¿verdad? Que decían que ella sentaba ahí para que le leyeran. A ver, léeme tal capítulo, ¿verdad? Porque ella tal vez no leía, ¿verdad? No le podía ella leer sola ella solita, pero ok, léeme, ¿verdad? Léeme, ¿verdad? Léeme. Y entonces yo digo, qué tremendo es no dejar que las cosas de nuestra vida, que las cosas que nos tal vez limiten normalmente, nos limiten en las cosas de Dios, ¿verdad? Y que nuestros deseos en esta tierra no sean más del mundo que de Dios, ¿verdad? Porque a veces deseamos muchas cosas. Yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer tal otra, yo quiero hacer, ¿verdad? Y deseamos muchas cosas que son pasajeras, que están en esta tierra, y las cosas que tenemos que desear a veces como que no estamos ahí. Entonces que el Señor nos ayude a reenfocarnos, ¿verdad? A crecer, a poder crecer más. La palabra de Dios hará esta obra en nosotros. Y primera de Pedro ahí 2:3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Qué tremendo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. ¿Verdad? Si tú has tenido una experiencia que el Señor ha transformado tu vida con su palabra, si nosotros hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, si nosotros hemos experimentado que Dios es real y que Dios puede transformar el alma, la mente, el corazón, ¿verdad? Tu ser entero, mi ser entero. Entonces aquí está Pedro como en cierta manera como retándonos, no sé cómo se puede decir, pero diciendo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿verdad? Si es que habéis experimentado que Él es benigno, ¿verdad? Que el Señor es lleno de gracia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ser motivados por la palabra de Dios, motivados por el Señor, ¿verdad? Porque ya hemos tenido experiencias, ya hemos sabido, ¿verdad? Ya hemos tenido experiencias en la palabra, con el Señor, con su misericordia, que no debemos de olvidar, ¿verdad? Lo que Él ha hecho por nosotros, como dice aquí. Si miramos lo que dice, como lo leímos en el capítulo 1, donde habla, ¿verdad?, de que dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad?, que hemos sido nosotros rescatados. Entonces yo digo, si hemos tenido experiencias, si hemos probado, si hemos visto, ¿qué nos limita a buscar más, verdad? ¿Qué nos detiene, verdad, a añorar más, a desear más, a crecer más? Tal vez nadie nos va a examinar, ¿verdad? Tal vez nadie te va a decir: ok, hoy te voy a examinar en tal capítulo, ¿verdad? Tal vez no, pero nosotros podemos ir como profundizándonos, como aprender, ok, ¿qué dice este libro, verdad? Ahora, ¿qué fue como el corazón del mensaje, verdad, de esta porción? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de aquí? ¿Qué puedo poner en práctica, verdad? ¿Qué puedo llevar conmigo? ¿Qué puedo aplicar a mi vida, verdad? Y a veces cuando estamos hablando con alguien o estamos, ¿verdad?, a veces no les vas a decir en el capítulo tal del versículo tal. A veces les vas a dar palabras, ¿verdad?, que vienen de la palabra de Dios, que aún ellos no saben que están en la palabra de Dios, y te pueden decir: qué bonito hablas, ¿verdad? Qué bonito es las palabras que tú dices, pero tú sabes que vienen del Señor, o sea, que vienen de la palabra de Dios. Sabiduría que Dios nos ha dado para criar a nuestros hijos, para enseñar, para hacer, no sé, esposas, para lo que tengamos que hacer, que viene de la palabra de Dios, ¿verdad? De trabajo, mira la hormiga, perezoso, ¿verdad? El esfuerzo en el trabajo, o sea, cuánta sabiduría no hay en la palabra de Dios que el Señor nos puede enseñar. Y yo sé que lo sabemos, ¿verdad? Yo sé que hemos aprendido
Y mi deseo es en esta noche para mi vida y para tu vida, es que el Señor sea glorificado en nuestra vida, que el Señor se glorifique y que podamos compartir el mensaje del Señor, hasta el mensaje de salvación, que podamos hacer buenas obras, que podamos ser un buen testimonio, una buena conducta, ¿verdad? Tal vez podamos considerar en nuestra vida, me falta mucho, ¿verdad? O tal vez estás comenzando, ¿verdad? Estás diciendo, es que apenas no sé ni cómo comenzar. Entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. Te reconozco como mi Señor y Salvador. El paso, ¿verdad?, de fe, ¿verdad?, de orar, de pedir al Señor, ¿verdad? Y el Señor puede ir entrando. Leemos su palabra, el Señor va cambiando nuestra vida, va obrando. Pero ese deseo nunca debe de morir, ¿verdad? Ese deseo que está en nuestro corazón siempre debe de estar ahí, para añorar, para buscar, porque yo creo que eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a nunca rendirnos en las cosas de Dios, a nunca, ¿verdad?, sino que siempre decir, no, tengo que ser mejor, ¿verdad?, aunque nadie te diga, ¿verdad?, aunque nadie espere de ti, pero eso entre tú y Dios, ¿verdad?, entre tú y Dios, entre nosotros y el Señor, ¿verdad?, ese deseo de crecer. Entonces miramos, ¿verdad?, que el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido bueno. Y regresamos al primer versículo, ¿verdad? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y el Señor nos llama, el Señor tiene metas altas para nosotros, ¿verdad? O sea, Cristo Jesús, ¿verdad?, dijo mayores cosas, ¿verdad? Mayores cosas haréis. Y yo digo, cómo el Señor ve las cosas, cómo el Señor ve que Él sabe, ¿verdad?, que nosotros podemos ser mejores. Y está en nosotros también desechar, ¿verdad?, desear, está en nosotros crecer, porque el Señor está dispuesto, su palabra está ahí, la obra del Espíritu Santo de Dios está ahí. Que el Señor nos ayude para poder desearlo en nuestro corazón, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta hermosa noche, mi Dios, porque nos das tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, y hemos podido experimentar, Señor, tu poder en nuestra vida. Señor, podemos ver y podemos saber, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, mi Dios, nos ha rescatado. Tú nos has rescatado, nos has ayudado, Señor, nos has levantado, Señor. Ayúdanos, Señor, en este caminar, Dios mío. Ayúdanos en nuestra conducta, Señor. Ayúdanos en nuestra vida, Señor, en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestra persona. Ayúdanos, Señor, a buscar tu palabra, Señor. Que, Señor, no solo sean como una etapa que haya pasado en nuestra vida, o que no solo sea algo que vamos a hacer en el futuro, Señor, sino que sea algo que estamos haciendo hoy, Dios mío. Que sea algo que podamos hacer para crecer hoy, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a repetirla a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber cuán importante es, Señor. Cuán importante es, Señor, que tu palabra la confesemos, la digamos, Señor, con nuestra boca, a nuestros hijos, a nuestros nietos, no sé lo que tú nos darás, Señor, en el futuro. Padre Santo, pero ayúdanos a ser sabios, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, tus palabras, Señor. Y a no, Señor, tener que luchar, Señor, como David luchó, por cuanto tuviste en poco mi palabra. Señor, ayúdanos a no, Señor, tener en poco, Señor, tu palabra. Ayúdanos a no, Señor, pensar que es mínimo, Señor, o tal vez pasable, Señor, algo que tú estás, Señor, considerando que es importante, Señor. Perdónanos, Señor, mi Dios. Perdónanos, Señor, porque sabemos que necesitamos más, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Padre, a esforzarnos. Aunque los días sean largos, Señor, aunque trabajemos mucho, Señor, aunque sea lo que sea, Señor, ayúdanos, Señor, a dar, Señor, a ti, Señor, mi Dios, todo, Señor, lo que es tuyo, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú estás dispuesto, Señor,
Y es un privilegio para nosotros, Señor mi Dios, que tú quieras, Señor, obrar en nosotros, Dios mío. Señor mi Dios, ayúdanos a cambiar, a crecer, a no considerar que ya hemos terminado, que ya estamos listos, Señor, sino que podamos seguir, Señor, para que tú nos des discernimiento, que tú nos des, Señor, Padre, esos ojos abiertos para saber cuando algo no está bien, Señor, cuando algo está mal. Tu Espíritu, Señor, nos guíe, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, Señor, por tu paz. Gracias por tu palabra, Señor, que nos trae consuelo, Señor, que nos ayuda, Señor, que nos da fuerzas, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, en ella. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, mi Dios. Amén.